Un guerrero apache llegó desesperado a una cabaña, cargando en sus brazos a un bebé agonizante. No traía armas. No traía odio. Solo una súplica: leche, mi hijo necesita leche. Al escuchar aquellas palabras y ver al pequeño al borde de la muerte, Paloma, una joven mestiza que lo había perdido todo, no dudó. Lo tomó en sus brazos, lo pegó a su pecho y lo alimentó. Lo que ninguno de los dos sabía, era que ese gesto de humanidad desencadenaría una historia tan poderosa que desafiaría siglos de odio, prejuicio y dolor. Paloma no solo dio leche a un niño apache, le dio amor, refugio y una segunda oportunidad para vivir. Y en ese acto, también se salvó a sí misma. Desde ese momento, ya no fue solo una mestiza marginada. Fue madre. Y fue amor. Pero ese acto de compasión encendería la furia de un pueblo entero, que la vería como traidora por haber amado al hijo del enemigo. En las tierras áridas y despiadadas de Chihuahua, donde el viento arrastra historias de sufrimiento y resistencia, vivía Paloma Herrera, una joven mestiza de 23 años que caminaba entre dos mundos sin pertenecer del todo a ninguno. Su piel cobriza resplandecía bajo el sol abrasador del desierto, y sus ojos oscuros reflejaban la profundidad de quien ha amado y perdido más de lo que un corazón puede soportar. Su refugio era una vieja cabaña de madera, legado de su abuela Esperanza, una sabia curandera apache que la crió tras la muerte de sus padres en una epidemia devastadora. Esperanza no solo le enseñó a curar con plantas, a orar en lengua apache y a respetar la tierra, también le inculcó la lección más poderosa, la compasión sin condiciones. Pero ahora, con la abuela enterrada bajo el mezquite del patio, Paloma enfrentaba la soledad más cruel, la de ser rechazada por su propio pueblo. En San Miguel del Valle, las miradas eran cuchillas. Las mujeres murmuraban al verla, apartaban a sus hijos, la llamaban la india loca, y decían con asco que su leche estaba maldita. Y como si ese rechazo no fuera suficiente, llevaba sobre el alma la herida más dolorosa, la muerte de su bebé, Joaquín, apenas 3 meses atrás. El pequeño había sido fruto de una noche de violencia que Paloma nunca mencionaba, pero durante los 6 meses que vivió, había sido su única razón para levantarse cada mañana. Su cuerpo seguía produciendo leche, una cruel recordatoria de lo que ya no estaba. Entonces ocurrió. Una tarde de octubre, mientras recolectaba hierbas, escuchó el galope apresurado de un caballo. Al levantar la vista, lo vio, un hombre alto, de piel curtida por el sol, cabello oscuro y suelto sobre los hombros. En su pecho, envuelto con cuidado, traía un bulto que apenas respiraba. El guerrero desmontó, y sin palabras, abrió el manto. Era un bebé moribundo. Los labios resecos, los ojitos hundidos, estaba muriendo. Leche, dijo en un español con fuerte acento. Mi hijo necesita leche. Paloma no lo pensó. Su instinto maternal, enterrado bajo capas de duelo, despertó como un rugido ancestral. Tomó al niño en sus brazos, y sin más, lo llevó al calor de su hogar. El fuego crepitaba en la chimenea. El bebé era apenas un suspiro de vida. Está muy mal, susurró ella, revisándolo con la sabiduría que su abuela le dejó. ¿Cuánto tiempo lleva así? El apache no comprendía todas las palabras, pero sus ojos hablaban el idioma universal del miedo. Se señaló el pecho. A Ana, dijo. Luego tocó al bebé. Itzel, mi hijo. Paloma asintió. Se acercó a la mecedora, sacó el pecho con decisión y ofreció vida. El niño se aferró con la desesperación de quien se salva al borde del abismo. A Ana la miraba en silencio. Sus ojos, antes cargados de desespero, ahora brillaban con una gratitud muda. Durante una hora entera, la cabaña se llenó de un silencio sagrado. Cuando Itzel se durmió, saciado y en paz, Paloma sintió por primera vez en meses una extraña y serena calma, como si su alma, rota por la pérdida, encontrara una nueva razón para latir. Gracias, murmuró a Ana. Has salvado a mi hijo. Y sin saberlo, también había empezado a salvarse a sí misma. Paloma le devolvió al pequeño Itzel, envuelto con ternura en una manta limpia. Con señas y las pocas palabras en apache que su abuela le había enseñado, le explicó que el niño necesitaba ser alimentado con frecuencia. Está demasiado débil, indicó con firmeza. Fue entonces cuando Ana bajó la mirada y soltó una sola palabra que lo decía todo. Muerta, su madre, guerra, soldados. Las palabras cayeron como piedras en el pecho de Paloma. Ella también conocía ese dolor, el de perder a quien se ama, el de sentir que el mundo se rompe sin posibilidad de reparación. Sin pensarlo, tocó la mano del guerrero suavemente y susurró. Lo siento. Y aunque el idioma lo separaba, el gesto lo dijo todo.
Cuando Ana se preparó para marcharse, Paloma no dudó. Algo en su interior, esa voz de madre que nunca se había apagado del todo, tomó el control. Le hizo un gesto claro, decidido. Vuelve mañana. Tu hijo necesita leche. Yo tengo leche. A Ana la miró largo rato. En su mirada no había solo agradecimiento, había admiración, respeto, y una semilla de algo más. Sin una palabra, se llevó la mano al pecho y luego la extendió hacia ella, un gesto apache de profundo honor. Esa noche, Paloma no logró dormir. Pero no era el insomnio del dolor o el duelo, era otra cosa. Era la emoción de sentir, por primera vez en mucho tiempo, que aún tenía algo que dar. Había encontrado un nuevo propósito. Su leche, que había sido un símbolo de pérdida, ahora era fuente de vida para otro ser indefenso. Y cuando al amanecer vio la silueta de Ana apareciendo otra vez con Itzel en brazos, supo que el destino le estaba ofreciendo una segunda oportunidad. Pero lo que no imaginaba era que aquel acto de humanidad encendería una tormenta de odio que pondría a prueba todo lo que era y todo lo que amaba. Porque el pueblo entero, al enterarse de que Paloma estaba amamantando al hijo de un apache, no vería compasión, vería traición. Desde entonces, cada día se convirtió en un ritual sagrado. Al amanecer, a Ana llegaba con Itzel, y Paloma lo alimentaba como si fuera suyo. Y lo era. En su corazón, ya lo era. Itzel comenzó a recuperar color, a mostrar vida en sus ojitos. A Ana, aunque reservado, transformó la cabaña con su sola presencia. Trajo calma. Silencio lleno de sentido. A veces, mientras el niño dormía, se sentaban uno junto al otro, sin hablar, solo compartiendo la paz que habían construido en medio de la guerra silenciosa que los rodeaba. Un día, mientras Paloma mecía al niño, a Ana la miró con una ternura nueva y le dijo en español quebrado: «Eres, buena madre». Y esas palabras, sencillas pero profundas, cayeron sobre Paloma como un bálsamo en su alma desgarrada. Pero esa paz sería efímera. El pueblo de San Miguel del Valle era pequeño, y los secretos no sobrevivían mucho tiempo bajo la mirada de quienes viven entre el chisme y el prejuicio. Fue Remedios, la lavandera, quien vio a Ana salir de la cabaña una mañana. Para el mediodía, todo el pueblo ardía en rumores. La india loca está alimentando a un apache. Susurraban con veneno en las esquinas. Está criando al hijo del enemigo. Y las miradas de odio no tardaron en encenderse. La noticia se propagó como pólvora en seco. En la cantina del pueblo, los hombres se reunieron con los rostros endurecidos y los corazones envenenados por viejos rencores. Al centro de todo, Ramiro Vázquez, un hombre que se había autoproclamado defensor de la moral del pueblo, golpeaba la mesa con furia. Esa mestiza está alimentando al cachorro de un salvaje. Bramó con rabia. ¿Qué será lo siguiente? ¿Dejarlos vivir entre nosotros? Su bigote temblaba de indignación. Esteban, el herrero, se sumó al clamor. Mi mujer dice que ve al Pache cada mañana. Seguro está espiando nuestras defensas. Los rostros asintieron. En sus ojos no había lógica, solo miedo e ignorancia disfrazados de honor. Para ellos, los apaches no eran humanos. Eran amenazas. Y que una mujer del pueblo ayudara a uno, aunque fuera un bebé, era un crimen imperdonable. Pero no todos pensaban igual. El padre Joaquín, un anciano sacerdote que conocía a Paloma desde su infancia, sintió que algo no cuadraba. Sabía que ella era noble, compasiva, y que había sufrido más que la mayoría. Así que, movido por su fe y su humanidad, decidió buscar la verdad con sus propios ojos. Una tarde llegó a la cabaña. La escena que encontró lo dejó en silencio. Paloma sentada en el porche, amamantando al pequeño Itzel, mientras a Ana tallaba un juguete de madera con delicadeza. No había violencia. No había peligro. Solo una imagen sagrada que le recordó los cuadros de la Sagrada Familia. «Buenas tardes, hija mía», saludó con voz cálida. Paloma alzó la vista. No mostró miedo, solo sorpresa y respeto. «Padre, qué honor tenerlo aquí». A Ana se levantó de inmediato, instintivamente colocando una mano sobre su cuchillo, pero Paloma hizo una seña rápida. «Es amigo. Hombre santo». El sacerdote observó en silencio, y luego dijo: «Has encontrado una nueva familia». Paloma asintió, con el bebé aún en brazos. «Este niño necesitaba una madre, y yo necesitaba un hijo. Dios nos puso en el camino del otro». El padre se acercó con cuidado. A Ana lo miró con recelo, pero sin hostilidad. «¿Puedo verlo?». Paloma le mostró el rostro sereno del pequeño. El cura murmuró, emocionado: «Es hermoso.
Los niños son siempre una bendición, sin importar de dónde vengan. Esas palabras, sinceras y cargadas de fe, fueron el primer rayo de esperanza que rompió la oscuridad del rechazo. Se quedó un rato más. Habló con Paloma, intentó comunicarse con Ana. Y al despedirse, tomó las manos de la joven y le dijo: Algunos no entienden lo que haces, hija, pero yo veo el amor de Cristo en cada una de tus acciones. Cuida de esta familia. Dios los ha puesto en tu vida con un propósito. Esa noche, Paloma sintió que no estaba sola. Que quizás, solo quizás, el amor era más fuerte que el odio. Pero no todos pensaban así. 2 días después, al atardecer, los cascos de varios caballos retumbaron cerca de la cabaña. Afuera, la figura imponente de Ramiro Vázquez y otros hombres esperaban con ojos encendidos de odio. Paloma Herrera, gritó con voz dura. Tenemos que hablar. Ella salió al porche con el corazón golpeando en el pecho, pero sin mostrar miedo. ¿Qué desean? Esteban escupió al suelo con desprecio. Sabemos lo que estás haciendo. Alimentas al cachorro de un salvaje. Estás traicionando a tu pueblo. Paloma se irguió. No iba a ceder. Ese bebé es inocente. Solo necesitaba leche para vivir. Los apaches son nuestros enemigos. Bramó Ramiro. Mataron a mi hermano el año pasado. ¿Y tú alimentas a su cría? Paloma sintió la bofetada moral, pero no se dejó quebrar. Miró directo a los ojos del líder. Itzel es solo un niño. No puede hacer daño a nadie. Pero crecerá, dijo Ramiro, acercándose como una amenaza latente. Y cuando sea grande, vendrá por nosotros, recordando que una mestiza lo ayudó. Y si viene, respondió Paloma con una valentía que ni ella sabía que tenía, será para agradecer. No para vengarse. El amor solo engendra amor. El odio solo crea más odio, señor Vázquez. Hubo un silencio tenso. Los hombres intercambiaron miradas, como si la posibilidad de que un apache pudiera sentir gratitud fuera un concepto imposible de aceptar. Finalmente, Ramiro habló. Tienes 3 días. Deja de alimentar a esa criatura. Dile a su padre que no vuelva por aquí. Si no obedeces, tomaremos medidas más severas. Y se fueron. Paloma tembló al verlos marchar, pero no por miedo. Lo que sentía era fuego. Determinación. No abandonaría al hijo que el destino le había entregado, por amenazas de hombres que no sabían amar. Esa noche, cuando Ana llegó, le contó todo. El guerrero escuchó en silencio, su mandíbula apretada, sus ojos oscuros como la noche sin luna. ¿Puedo irme? Le dijo en español, apenas. Paloma tomó su mano. No. Eres mi familia. Itzel es mi hijo. Nadie nos separará. En ese momento, mientras contemplaban al niño dormido, supieron que su lazo había trascendido toda frontera. Ya no eran solo un apache y una mestiza. Eran padres. Eran amor. Los 3 días de amenaza pasaron como una sombra espesa que se arrastra en silencio, pesada, latente, amenazante. Paloma continuó amamantando a Itzel cada mañana, cada noche. Pero ya no lo hacía con paz. Cada crujido en la puerta, cada pisada afuera, le helaba la sangre. A Ana comenzó a llegar más temprano, a irse más tarde. Sabía que la tormenta estaba cerca. Como guerrero, sentía los movimientos del peligro antes de que ocurrieran. Y esa tarde, mientras Paloma mecía a Itzel para dormirlo, Ana miró por la ventana y murmuró en su lengua. Vienen. Repitió, en español, más firme. Muchos hombres vienen. Paloma se asomó. A lo lejos, las antorchas iluminaban la noche como si fueran luciérnagas furiosas. Voces, gritos, cascos. El sonido de una multitud con el corazón lleno de odio. Tenemos que irnos, dijo a Ana, ya empacando provisiones que había dejado listas por precaución. Paloma se quedó paralizada, mirando su cabaña. Esa cabaña no era solo madera y recuerdos, era todo lo que había sido. Allí su abuela la enseñó a ser fuerte. Allí enterró a su bebé. Allí volvió a amar. Pero una sola mirada al rostro dormido de Itzel fue suficiente. Su orgullo no era más valioso que esa pequeña vida. Vamos, susurró, envolviendo al bebé en su manta más cálida. Salieron por la parte trasera justo cuando las primeras antorchas iluminaban el sendero principal. A Ana la guió con decisión hacia el bosque, donde su caballo esperaba oculto entre matorrales. Paloma montó con Itzel en brazos. El niño, como si comprendiera la gravedad, permanecía en un extraño silencio. Cabalgaban sin hablar, perseguidos por la rabia de un pueblo que no entendía que el amor no tiene raza,
ni idioma, ni fronteras. Las semanas que siguieron fueron las más duras de la vida de Paloma. Se refugiaron en una cueva secreta en las montañas, un escondite que Ana había usado antes como refugio de guerra. Era seco, seguro, pero implacable. No había fuego caliente, ni paredes de madera, ni mantas bordadas por su abuela. Había roca, frío y silencio. Al principio, Paloma lloraba en las noches. Pero el dolor fue dando paso a la admiración. Ana no solo era un guerrero, era un hombre sabio, fuerte, protector. Sabía dónde hallar agua, qué raíces eran comestibles, cómo encender fuego sin ser detectado. Con paciencia, comenzó a enseñarle. La montaña es madre y maestra, le dijo. Pero solo ayuda a quienes la respetan. Paloma aprendió. Lo que su abuela le enseñó sobre hierbas se complementaba con la supervivencia apache. Día tras día, se volvía más fuerte, más libre, más viva. Itzel, mientras tanto, crecía entre ellos como un regalo de la tierra. Su risa rompía el eco de la montaña como una sinfonía sagrada. Paloma lo amamantaba frente a atardeceres que incendiaban el cielo, sintiendo en su pecho una paz que jamás encontró en el pueblo. Por las noches, Ana tallaba juguetes de madera para su hijo mientras ella cosía ropa con telas que había logrado salvar de la cabaña. A veces pasaban horas sin hablar. Pero su silencio era compañía. Y un día, Paloma lo entendió. Lo que sentía por Ana ya no era gratitud. Era amor. Amor real. Una noche, mientras contemplaban el cielo estrellado desde la entrada de la cueva, Ana rompió el silencio. En mi tribu hay una historia. Una mujer alimentó a un cuervo herido. Cuando sanó, voló al cielo y pidió a los espíritus que la bendijeran con felicidad eterna. Paloma sonrió. ¿Y qué pasó con ella? Tuvo que elegir, respondió. Felicidad o seguridad. No podía tener ambas. A Ana la miró con sus ojos oscuros, llenos de esa sabiduría que solo tienen los que han perdido mucho. Eligió la felicidad. Y vivió una vida plena, hasta que se reunió con los espíritus. Paloma sintió que esa historia era también suya. Ella había elegido el amor sobre el miedo. Y no se arrepentía. Yo también elegí, susurró, tomando su mano. Pero la calma no podía durar para siempre. El odio del pueblo seguía buscando. Ramiro y sus hombres habían ofrecido recompensas por información. Querían la cabeza de la traidora y su amante salvaje. Y fue Tomás, un viejo cazador, quien los vendió. El mismo que había sido amigo de su abuela. Vio el humo de una fogata, siguió las huellas, y por unas monedas, entregó la ubicación del escondite. Una mañana, mientras Ana revisaba trampas y Paloma amamantaba a Itzel, el sonido de cascos volvió. Esta vez, no había tiempo. Estaban rodeados. Ramiro gritó desde afuera. Sal de ahí, Paloma. Sabemos que estás dentro. Ana tomó su arco. Estaba listo para defenderlos hasta la muerte. Pero Paloma puso una mano sobre su brazo. No. No quiero que mueras. Itzel te necesita. Yo también. Antes de que él pudiera hablar, las antorchas comenzaron a volar. El humo llenó la cueva. El llanto de Itzel se mezclaba con los gritos. Paloma supo lo que debía hacer. Lo envolvió. Lo besó. Lo entregó. Cuida de nuestro hijo, dijo por primera vez. Hay otra salida al fondo. Vete. Salva su vida. No te dejaré, dijo a Ana, con el corazón roto. Tienes que hacerlo. Prométemelo. A Ana la miró con el alma hecha trizas, y asintió. Te encontraré, prometió. Pase lo que pase, te encontraré. Paloma salió entre el humo, con las manos en alto. Los hombres la rodearon como si fuera un criminal. Ramiro la abofeteó. Escupió odio. Pero cuando organizaron la búsqueda, Ana e Itzel ya eran sombras entre las montañas. Ella fue arrastrada de regreso al pueblo, como una traidora. Atada de manos, Paloma fue llevada a San Miguel del Valle como si fuera la peor de las criminales. El camino de regreso, bajo el sol implacable, no fue nada comparado con lo que ardía en su pecho, la angustia de imaginar a Itzel llorando sin su leche, sin su calor, sin ella. La escena en la plaza fue dantesca. Una multitud ya la esperaba. Las mujeres la miraban con mezcla de escándalo y rencor, mientras los hombres lanzaban insultos. Paloma, sin embargo, caminaba erguida. No iba a dejar que la vergüenza del pueblo apagara el orgullo de haber amado sin condiciones. ¡Traidora!, gritaba doña Carmen, la esposa del alcalde. Alimentó a la serpiente que matará a nuestros hijos.
Ramiro Vázquez ordenó encerrarla en el sótano de su casa, una celda improvisada húmeda, oscura, sin más que una rendija por donde entraba apenas la luz. Le dieron agua y pan duro. Pero el verdadero tormento no era el encierro. Era el cuerpo que seguía produciendo leche para un bebé que ya no podía amamantar. Cada gota era un cuchillo. Cada punzada, una herida. Cada recuerdo, una oración desesperada. ¿Estará vivo? ¿Estará sufriendo? Ramiro bajaba cada día a interrogarla. ¿Dónde están los apaches? ¿Cuántos son? ¿Dónde están sus campamentos? Ella guardaba silencio. Tu silencio no te salvará, decía, caminando en círculos como un buitre. Algunos quieren dejarte en el desierto para que aprendas lo que es la sed. Pero Paloma no se quebraba. Porque sabía algo que ellos jamás entenderían, había salvado una vida. Había amado de verdad. Y ni la cárcel ni el desprecio podían arrebatarle eso. Mientras tanto, en las montañas, Ana vivía su propio infierno. Intentó alimentar a Itzel con leche de cabra, pero el bebé la rechazaba, llorando débilmente. Perdía peso, se debilitaba. Sus ojitos, antes llenos de brillo, comenzaban a apagarse. Cada noche, Ana se deslizaba como sombra hasta el pueblo. Observaba la casa donde Paloma estaba prisionera. Estudiaba las guardias, las entradas, los turnos. Su mente de guerrero planeaba ataques, rescates, pero sabía que la violencia solo traería más sangre. Y Paloma le había enseñado otro camino. Una noche, frente a las estrellas, con Itzel febril en brazos, tomó una decisión desesperada. No pelearía. Suplicaría. Montó a caballo y cabalgó hacia el único lugar donde aún creía en la compasión, la iglesia. El padre Joaquín estaba orando cuando escuchó los golpes en la puerta. Abrió, y lo que vio lo dejó helado, un apache, desesperado, con un bebé moribundo en brazos. A Ana no necesitó decir mucho. Está muriendo sin ella, murmuró, quebrado. Necesita a su madre. El sacerdote tomó al bebé y sintió el fuego de la fiebre. No era solo un niño enfermo, era una vida desmoronándose por culpa del odio. Esto es obra del demonio, dijo con rabia, pero no contra Ana, sino contra los que habían separado a una madre de su hijo. Ven conmigo. Alguien tiene que recordar lo que significa la compasión cristiana. Y juntos, en medio de la noche, caminaron hacia la casa de Ramiro Vázquez. La aparición del padre Joaquín a esas horas de la noche ya era inusual. Pero cuando los guardias vieron que venía acompañado de un apache cargando a un bebé enfermo, el caos fue instantáneo. Padre, no puede estar aquí con eso, balbuceó uno de los hombres, apuntando a Ana con asco y miedo. El sacerdote no se detuvo. Este hombre no viene a pelear. Viene a salvar a su hijo. Y yo vengo a recordarles lo que nos enseñó Jesucristo, cuidar de los más débiles e indefensos. Ramiro apareció en la puerta, despertado por el alboroto. Al ver a Ana, su expresión cambió de sorpresa a furia. ¿Cómo se atreve a traer a ese salvaje a mi casa? El sacerdote no bajó la mirada. Este salvaje es un padre desesperado. Y este bebé está muriendo porque ustedes separaron a una madre de su hijo. ¿Eso es justicia cristiana? Vecinos comenzaron a salir de sus casas, atraídos por la discusión. Entre ellos, Doña Esperanza, la partera más antigua del pueblo. Cuando vio al bebé, su instinto tomó el control. Dios mío, susurró, tomando al niño con manos firmes. Está muy enfermo. Pálido, con fiebre. Si no lo alimentan pronto, morirá. Es solo un apache, gruñó Ramiro. Uno menos que combatir en el futuro. Esa frase cayó como plomo en el alma del pueblo. Incluso sus seguidores más fieles se incomodaron. ¿Un bebé? ¿Un enemigo? Doña Esperanza se volvió hacia la multitud. ¿Desde cuándo dejamos morir a un niño por el pecado de sus padres? ¿Desde cuándo el orgullo es más valioso que la vida? El padre Joaquín aprovechó el momento. Déjenme ver a Paloma, pidió. Dejen que alimente al niño. Luego, si quieren juzgarla, háganlo. Pero no permitan que este pequeño muera por el odio de los adultos. Ramiro vaciló. El pueblo lo miraba. Si se negaba, quedaría como un monstruo ante su propia gente. 5 minutos, cedió al fin. Y bajo vigilancia estricta. Si el apache se mueve, lo matamos. Bajaron al sótano. Paloma, agotada y sucia, apenas pudo creer lo que veía. El sacerdote, a Ana, y en sus brazos, su niño. Mi niño. Susurró, estirando los brazos. A Ana se lo entregó.
Itzel ardía en fiebre. Sin importar quién la observaba, sin vergüenza ni temor, Paloma descubrió su pecho y lo amamantó ahí mismo. El bebé, al sentirla, se aferró con una fuerza desesperada. Chupó, tragó, y comenzó a respirar mejor. Un poco de color volvió a sus mejillas. Su llanto se convirtió en un suspiro de alivio. Doña Esperanza, observando la escena, no pudo contener las lágrimas. Ese niño necesita a su madre. Y ella, aunque no lo haya parido, es su madre. El padre Joaquín asintió solemnemente. El amor de una madre no conoce raza, sangre ni fronteras. Y lo que ella ha hecho es el acto más puro de compasión cristiana. Pero cuando intentaron separar nuevamente a Paloma del niño, Itzel estalló en un llanto desgarrador. Su grito, débil pero desesperado, subió desde el sótano hasta la plaza, y hizo temblar los corazones más duros. Muchas mujeres comenzaron a llorar. Algunos hombres apartaron la vista. Doña Esperanza dio un paso al frente. No podemos seguir haciendo esto. Ese niño ya la eligió como madre. Y ella ha demostrado serlo. Ramiro intentó resistirse. Es una traidora. Ha ayudado a nuestros enemigos. Ha salvado a un bebé inocente. Corrigió el sacerdote con firmeza. Si eso es traición, entonces también lo es todo lo que Cristo nos enseñó. La tensión era espesa. El pueblo estaba dividido. Pero algo en el aire había cambiado. Las semillas de la compasión ya habían germinado. Esa noche, tras ese momento tan crudo y humano, el pueblo ya no era el mismo. Mientras Paloma era llevada de regreso a su celda, e Itzel, algo aliviado, volvía a las montañas con Ana, la semilla del cambio había sido plantada en el corazón de muchos. Y como todo lo sembrado con verdad, comenzó a florecer. Al día siguiente, las conversaciones en las cocinas y mercados ya no estaban llenas de desprecio. Estaban llenas de dudas. La imagen de Paloma amamantando al bebé Apache, con lágrimas y valentía, había quedado grabada en la conciencia de muchas madres. Fue doña Esperanza quien empezó el verdadero cambio. Iba de casa en casa, hablando con otras mujeres del pueblo, tejiendo no solo mantas, sino reflexiones. He visto muchos partos, decía con voz firme mientras tejía. Y les juro que el amor que vi en esa muchacha, es el mismo que he visto en todas ustedes cuando sostuvieron a sus hijos por primera vez. El corazón de una madre no reconoce razas. Solo reconoce llanto y necesidad. Mientras tanto, desde el púlpito, el padre Joaquín daba sermones que eran como cuchillas dulces. No decía nombres. Pero todos sabían a quién se refería. Cristo no escogió a sus hijos por el color de su piel, decía. Amó sin distinción. Salvó sin preguntar. ¿Vamos nosotros a permitir que el orgullo condene una vida inocente? Ramiro Vázquez sentía que su control se resbalaba como arena seca entre los dedos. Sus más fieles seguidores comenzaban a cuestionar la dureza con la que había tratado a Paloma. ¿Y si no era traición? ¿Y si solo era humanidad? Incluso su comentario cruel sobre dejar morir al bebé empezó a perseguirlo como un fantasma en cada rincón del pueblo. Las madres no podían olvidarlo. Una cosa era desconfiar de un apache. Otra, muy distinta, era desear la muerte de un bebé. Pero el golpe más inesperado vino del lugar menos pensado. A Ana, desesperado por ver cómo Itzel empeoraba día tras día sin el calor de su madre, tomó una decisión que nadie habría imaginado de un guerrero apache, pidió ayuda a su tribu. El jefe Nalnis, padre de Ana, lo escuchó en silencio mientras su hijo le contaba todo, la mestiza que había amamantado a su nieto, el encierro injusto, el odio del pueblo. El viejo líder, curtido por años de guerra y pérdida, evaluó con la mirada de un sabio. Esa mujer, dijo al fin, tiene el corazón de una apache. Ha dado todo por nuestra sangre. Y ahora es prisionera. A Ana asintió. Y sin ella, Itzel morirá. El jefe observó a su nieto. El bebé estaba pálido, débil. Sus ojos ya no brillaban. Entonces, Nalnis tomó una decisión histórica. No iremos como guerreros. Iremos como emisarios de paz. El consejo se quedó mudo. Mi hijo ha encontrado una mujer que ama a nuestros hijos como si fueran suyos, declaró. Eso es sagrado. Eso merece respeto. Y merece protección. 3 días después, 15 guerreros apaches descendieron de las montañas. Pero no venían armados. Traían bastones ceremoniales y mantas de paz. Cabalgaban en silencio, liderados por Nalnis. A Ana iba a su lado, con Itzel enfermo en brazos. Al llegar a la plaza, el pueblo se paralizó.
El pánico fue inmediato. Mujeres corrieron a encerrar a sus hijos. Hombres buscaron sus rifles. Pero los apaches no atacaron. Se quedaron quietos, esperando. La gente, desconcertada, empezó a salir. No había guerra. Había algo más. Ramiro salió con varios hombres armados, pero se detuvo. Nunca había estado tan cerca de tantos apaches sin una sola flecha volando. Nalnis desmontó. Caminó con las manos visibles y alzó la voz. Vengo a hablar. Vengo por la mujer que salvó a mi nieto. No hay nada que hablar con ustedes. Gruñó Ramiro, aunque su voz ya no sonaba tan segura. Hay mucho que hablar, respondió el jefe sin perder la calma. Esa mujer ha mostrado más honor que muchos. Cuidó de nuestra sangre cuando moría. Eso no merece castigo. Merece gratitud. El padre Joaquín apareció entre la multitud. Lo vio claro, esta era la oportunidad que el pueblo necesitaba para sanar. Señor Vázquez, dijo, elevando la voz para que todos escucharan. Estos hombres han venido en paz. Y como cristianos, tenemos la obligación de escuchar. Doña Esperanza, seguida por otras mujeres, se acercó también. Vio al bebé en brazos de Ana. Ese niño, está muy mal, murmuró. Su voz temblaba. Muy mal. Sus palabras se esparcieron como viento cálido. Nalnis leyó los rostros. Había miedo, pero también compasión. Mi pueblo y el suyo han derramado sangre por generaciones, dijo con solemnidad. Pero esta mujer eligió otro camino. No vio a un enemigo, vio a un hijo de Dios. La plaza enmudeció. El padre Joaquín volvió a hablar. ¿No nos enseñó Cristo a amar a nuestros enemigos? ¿A cuidar de los pequeños? Ramiro intentó resistir. Han matado a los nuestros. Y ustedes a los nuestros, respondió Nalnis sin ira, solo con verdad. Pero mi nieto no ha matado a nadie. Solo quiere a su madre. A Ana, con voz quebrada, dio un paso al frente. Este es mi hijo. Está muriendo sin ella. Paloma, es su madre. Ella lo salvó cuando yo no pude. Y en ese momento, ocurrió lo inesperado. María, la hija adolescente de Ramiro, cruzó la multitud. Su rostro estaba mojado en lágrimas. Papá, no puedes dejar que ese bebé muera. Mamá no lo habría permitido. Y con esas palabras, todo comenzó a derrumbarse. La plaza quedó en silencio. Las palabras de María, la hija de Ramiro, resonaban aún en el aire como un eco que nadie podía borrar. Mamá no lo habría permitido. Ese recuerdo, ese nombre, desarmó al hombre más terco del valle. Ramiro bajó la mirada por primera vez en mucho tiempo. Su esposa, fallecida años atrás, había sido una mujer compasiva. Amaba a los niños. Curaba a los enfermos. Nunca habría aceptado la muerte de un inocente por orgullo. El padre Joaquín no dejó escapar la oportunidad. Señor Vázquez, esta es la oportunidad de su vida para demostrar verdadera fuerza. No la fuerza del látigo o del fusil, sino la que viene del perdón, del valor de cambiar, del amor. Nalnis, el jefe apache, se acercó unos pasos más, con la voz profunda y firme. Libere a esa mujer. Y mi pueblo recordará su nombre con honor. Si usted muestra compasión hoy, nosotros mostraremos respeto mañana. Podemos romper este ciclo de odio. Podemos enseñarle a nuestros hijos algo distinto, algo mejor. El pueblo entero contenía la respiración. Algunas madres lloraban en silencio. Todos esperaban una respuesta. Ramiro observó a su hija, al bebé enfermo, al sacerdote, a las mujeres que una vez lo siguieron sin cuestionar, y, por primera vez, vio que estaba solo en su postura. No era fuerza lo que lo sostenía. Era miedo. Era odio. Y eso ya no tenía cabida allí. 3 meses, dijo al fin, con voz baja pero firme. 3 meses de prueba. Si no hay ataques, ni engaños, consideraré una tregua. Y si ese bebé sobrevive, podrá quedarse con su madre. Un murmullo de alivio y esperanza recorrió la plaza. Nalnis inclinó la cabeza solemnemente. Tendrá nuestra palabra. Ningún guerrero apache tocará este pueblo mientras esa mujer sea tratada con respeto. Y entonces, la celda de Paloma se abrió. Cuando emergió al sol, sus ojos se llenaron de lágrimas. Había pasado tanto tiempo entre sombras que casi no creía que fuera real. Ana se acercó a ella. En sus brazos, Itzel abrió los ojos. Mi niño, susurró Paloma, tomándolo temblorosa. El bebé reconoció su calor. Se aferró a su pecho con fuerza,
mientras ella lo amamantaba frente a todo el pueblo. Ya no importaba quién la viera. Ya no había vergüenza. Solo amor. Real. Crudo. Poderoso. Nalní se acercó y, con respeto, se inclinó ante Paloma. Eres una madre verdadera, dijo en apache. Luego lo repitió en español para todos. Nuestro pueblo te honra. Los meses que siguieron a aquel histórico día cambiaron para siempre el destino de San Miguel del Valle. Paloma, Ana e Itzel se establecieron en una pequeña casa en las afueras del pueblo, entre los bosques y el río, donde las montañas eran testigo de una paz que antes parecía imposible. El pueblo, que una vez la había despreciado, comenzó a verla con otros ojos. Ya no era la india loca. Ahora era la mujer que había salvado una vida, que había arriesgado todo por un bebé que no era suyo, pero que se convirtió en su hijo por elección y por amor. Itzel creció fuerte, sano y feliz. Su risa llenaba los caminos de flores silvestres que su madre sembraba a su paso. Hablaba español y apache. Jugaba con niños del pueblo como si jamás hubiera existido una línea que los separara. Se convirtió en un puente vivo entre dos mundos. Las mujeres que antes la miraban con desdén, ahora le pedían consejos sobre hierbas medicinales, partos y crianza. El odio, poco a poco, fue dando paso a la comprensión. El padre Joaquín ofició una ceremonia única. Bajo un árbol de mezquite, el mismo que custodiaba los restos de la abuela Esperanza, unió a Paloma y a Ana en matrimonio. Fue la primera boda entre una mestiza y un apache celebrada en el pueblo. Se mezclaron cánticos cristianos y bendiciones tribales. Se compartió pan de trigo y pan de maíz. Algunos protestaron, pero muchos más celebraron. Incluso Ramiro Vázquez cambió. Marcado por la mirada suplicante de su hija, por el calor de la comunidad y por su propia soledad, se volvió un defensor inesperado de la tregua. Con el tiempo, su hija María comenzó a acercarse a Coana, el joven hermano de Ana, y lo que al principio fue una amistad, comenzó a prometer otro tipo de futuro. Años después, cuando Itzel corría entre las flores con los otros niños del valle, sin importar el color de piel, ni el idioma que hablaban, Paloma se sentaba en su porche al atardecer, junto a Ana, viendo el sol teñir de oro las montañas. ¿Te arrepientes alguna vez?, le preguntó él una tarde, tomando su mano. Paloma lo miró. Observó a su hijo, a su hogar, al amor que había crecido de las cenizas. Nunca. El amor verdadero siempre vale cualquier sacrificio. Y así fue como la historia de Paloma, a Ana e Itzel se convirtió en leyenda. Una historia contada junto al fuego, en lengua apache y español, como prueba de que el amor puede vencer hasta los odios más antiguos. Una historia que enseñó a futuras generaciones que la familia no siempre nace de la sangre, sino de la compasión, el coraje y el amor incondicional. ¿Te conmovió esta historia? Antes de cerrar este video, suscríbete porque en nuestra redacción ya estamos preparando una historia aún más poderosa. Y no olvides dejar en los comentarios lo que más te tocó del corazón. Comparte este mensaje con alguien que necesite creer que el amor todavía puede cambiarlo todo. Gracias por estar aquí. Corazón amarillo. Nos vemos en la próxima historia.